Listo, ya está grabando. Ok. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Ok, bueno. Bueno, esta es la tercera sesión del tema de estadística de lo que es el proyecto Promatec del mes de septiembre. Mi nombre es Daniela González y pues vamos a dar inicio a la clase. Bueno, primero que todo, en la primera clase, como lo que eran las tablas de frecuencia, en la segunda clase de los gráficos y en esta ya vamos con lo que son las medidas de posición. Entonces voy a mencionar las medidas más importantes. Si tienen alguna duda, nada más me la hacen saber. Ok, bueno, primero vamos a ver más o menos como qué son las medidas estadísticas. Entonces dice que estas son las que se calculan a partir de una muestra de datos, se les denominan estadísticos, y si se calculan a partir de una población se llaman parámetros. Ok, están las medidas de tendencia central, que estas se enfocan, la mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central. Por lo general es posible elegir algún valor que describa todo un conjunto de datos. Bueno, como lo dice el nombre, ¿verdad? Medidas de tendencia central, pues básicamente es como que hay un centro y hay datos agrupados con ese centro. Las medidas de tendencia, entre estas medidas de tendencia encontramos lo que es la media aritmética o el promedio. Bueno, se representa por medio de una letra M mayúscula o como una X con una línea en la parte superior, como podemos verlo en esta parte de acá. En cuanto a cómo se calcula, bueno, se obtiene al dividir la suma de todos los valores de una variable por el total de los datos. Es decir, por ejemplo, sumamos el dato 1, bueno, 2, y así vamos, y lo dividimos entre el total de los datos. Por ejemplo, no sé, que habían 50 datos o una cosa por el estilo. Dice que en matemáticas un estudiante obtiene las notas 60, 70, 80, 65 y 55. Y dice que él necesita un promedio de 75 para pasar el curso. Entonces calcule el promedio e indique si logró pasar el curso o no. Bueno, como nos dicen, es el promedio, ¿verdad? Entonces el promedio es sumar los datos que tenemos. Es decir, sumaríamos 60 más 70 más 80 más 60. Aquí, si no me equivoco, a ver, 70, 60, 70, 80. Creo que esto sería como 55, ¿cierto? Más 65 y lo dividimos entre la cantidad. Está repetido 2 veces el 60. Ajá, sí, también, gracias. A ver, entonces tenemos 60. Entonces, devolvámonos acá y hagámoslo a mano mejor. Entonces, bueno, sería el promedio, ¿verdad? Que se representa con una X, con una línea encima. Entonces, es igual a 60 más 70 más 80 más 65 más 55. Todo eso sobre y luego la cantidad de datos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y denme un chance. Se supone que para que él pase, eso tiene que ser 75 como mínimo, ¿verdad? Entonces nosotros sumamos 60 más 70 más 80 más 65 más 55. Esto nos daría 330 sobre 5. Y entonces esto finalmente nos daría 66. Es decir, no logró pasar. No logró pasar. Entonces sería algo así, es como sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que teníamos. Vamos a pasar esta y esta, ¿ok? Ahora, cuando tenemos datos, o sea, cuando son muchos datos, lo mejor es agruparlos en una tabla, que es lo que yo he estado diciendo en las clases anteriores, que la tabla es como para ver los datos de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla nos menciona
El largo, la frecuencia absoluta, que recordemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato, que es el largo por la frecuencia absoluta. Bueno, entonces nos lo dan, por ejemplo, 6, 15, 90, 8, 11, 88, 9, 6 y 54. Bueno, aquí está la nota, ¿verdad? Que recordar que la frecuencia absoluta se refiere a cuántas veces se repite cada valor. Y bueno, que también la tabla es la manera más corta de anotar los datos. ¿Por qué? Porque así no tenemos datos por todo lado, sino que los tenemos como agrupaditos. Entonces, bueno, cuando tenemos datos, lo mejor es una tabla. Primero es como sumar los valores de la frecuencia absoluta, luego sumar los valores del largo por la frecuencia absoluta y luego calculamos el promedio. Entonces, bueno, aquí, dado esta tabla, ¿verdad? Si nosotros sumamos los valores de la frecuencia absoluta, es decir, estos valores, 15, 11 y 6, y sumamos los largo por la frecuencia absoluta, es decir, estos otros, pues podríamos calcular el promedio. Eso finalmente nos daría que el promedio, o la media aritmética, es de 415 entre 61. La otra medida es la moda, que es la medida que indica cuál dato tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos, o sea, el dato que más se repite. Esto yo lo suelo relacionar mucho como con la moda, ¿verdad? Cuando uno viste por moda, es porque como que se sigue un patrón de que la mayoría de personas están vistiendo eso, es como lo que más se repite. Entonces, esta en realidad considero que es bastante fácil de memorizarlo, pues la palabra lo dice a como nosotros lo entendemos, como en la vida real. No tanto. ¿Sí? Disculpe, ¿la frecuencia absoluta y la moda no son lo mismo? No, porque la frecuencia absoluta es según los datos. Por ejemplo, no sé, vamos a ver como cuántas veces se fue al cine. Entonces, 2 veces, 3 veces y 4 veces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí. Esta sería como la frecuencia absoluta. Voy a ponerle FA. Ay, lo hice donde no era. Dame un chance. Ok. Entonces, bueno, esto es como la frecuencia absoluta. Entonces, que 5 personas fueron aquí, que 6 fueron aquí y que 2 fueron aquí. Entonces, la frecuencia absoluta depende de cada clase. O sea, depende de la cantidad de 2, 3, 4. La moda sería como la frecuencia absoluta mayor. O sea, sí tiene relación, pero no tanto. En este caso sería como este 6, ¿verdad? Porque la mayoría de personas fueron 3 veces. ¿Queda claro? Más o menos. Ok, vamos a ver. La frecuencia absoluta tiene relación de cuántas veces se repite cada clase. O sea, como, no sé, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene, no sé, 5 perros, 3 gatos, lo que sea. Entonces, esas frecuencias absolutas van a haber muchos tipos. O sea, depende de la cantidad de clases. Por ejemplo, aquí tenemos 3 clases, que es esta de 2, esta de 3 y esta de 4. La MOA es la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Es decir, por ejemplo, vemos que aquí es 5, Ok. 6 y 2. La mayor es esta, entonces esa es la moda. O sea, la moda es la mayor frecuencia absoluta. Ok, ya entendí. Ok. Entonces, ahora dice, por ejemplo, determine la moda en el siguiente conjunto de edades. Entonces nos dan todos estos datos. Vamos a ver si lo tienen. Ok, dice, bueno, son todos estos datos, ¿verdad? 15, 17, y son un montón. Como podemos ver, estos datos no están ordenados ni están agrupados en una tabla. Entonces, de aquí al momento de hacerlo va a costar un poco ver como, ay, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la que más se repite? Entonces uno tendría que contar. Bueno, 15 se repite tantas veces, 13 tantas veces y así. Entonces, lo mejor es acomodar, bueno, primero los datos de mayor a menor, de menor a mayor, como para poder visualizarlos más facilito, tipo para no andar buscando, ¿dónde hay un 13 por allá? Sino que usted ya tiene todos los 13 aquí, digamos, y tiene todos los 15 aquí. Entonces ya es más fácil como contarlos porque ya van a estar juntos. Luego es verificar cuál de los datos es el que se repite más veces, o sea, cuál es la frecuencia absoluta mayor. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos los dan ordenados. Ven que todos estos son solo los 13, de aquí 14, de aquí 15, 17, bueno, ahí,
18 y 19. Entonces, ahora verificamos, como ya los tenemos agrupados, nos es más fácil ver. Bueno, ¿cuántos 13 hay? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí 13. Bueno, 13. 1, 2, 3, 4. Entonces, hay 4 13. 14, 2, 15, 5. Voy a conseguir acá 17 solo 2 veces. 18 también 2 veces. Y 19 también. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la moda? El 15. Exactamente, porque el 15, 5, por decirlo así, 5 personas eligieron 15. O sea, es como, bueno, como cuando yo lo sigo relacionando con la ropa, es como lo que más se ve. Ajá, entonces, ¿ves? Aquí está ya, el número 15 se repite 5 veces, entonces definitivamente 15 es la moda. Bueno, otros ejemplos de moda es que, bueno, en el conjunto 2, 4, 15 y 23 no hay moda, o sea, porque ningún valor se repite, todos van una vez, ¿verdad? Solo hay un 2, hay un 4, hay un 15 y hay un 23. O sea, no les puedo decir cuál es la moda aquí, porque todos están igual. Entonces no hay uno que destaque, no hay uno que sea mayor que el resto. Por ejemplo, en este ejemplo, 10, 12, 13, 15, 15, 17, 18, 18, el conjunto es bimodal. ¿Por qué? Porque vemos que el 15 se repite 2 veces y el 18 también. Es decir, están parejas, son 2 modas, tanto el 15 como el 18, porque se mantienen igual en 2 veces. ¿Queda claro? Sí. Ok. También contamos con las medidas de dispersión. Estas dan cuenta de la variación o dispersión de una distribución. Más que todo lo que indica es si en la distribución los valores son muy parecidos o muy distintos entre sí. Es decir, si están lejos o próximos unos de los otros. Entonces, por ejemplo, pues se tiene acá como un cuadro. Bueno, a la hora de hacer un gráfico, esto más que todo se como en gráficos, esto es un cuadro donde andan muchos puntos. Estos puntos digamos que son datos. Pero si hay un dato por acá, uno dice, ve, está muy disperso de donde están la mayoría de datos, ¿cierto? Porque está como muy lejos, vean que estos están todos como juntitos. Pero si hay unos por acá, uno dice, está menos disperso. Porque muchas veces, por ejemplo, no sé, en altura, si usted, el grupo de personas a quien usted le hace pues, la encuesta, digamos, y es como muy variado, hay niños, hay bebés, hay adultos, usted va a tener gente que mide desde 1,70 m, digamos, a como pueden medir, no sé, 1 metro. Entonces está como disperso, mientras que si, por ejemplo, uno hace como ya específicamente de bebés recién nacidos, pues usted sabe que no va a haber un bebé de 1,70 m. Entonces todos van a andar como en medidas similares. Entonces esto es como más que todo la dispersión, como ver qué tan juntos o qué tan distantes están los datos entre sí. ¿Queda claro? Sí, eso sería entonces como acomodarlos entre los valores iguales. O estoy entendiendo mal. Como los más parecidos, digamos. Sí. Por ejemplo, que yo tengo aquí un dato 2, tengo 3, 4, 5 y, por ejemplo, luego tengo 29. Entonces, yo sé que, por ejemplo, estos datos están muy cerquita, o sea, veamos que la diferencia entre uno y otro es de una unidad. Entonces, esos datos yo los podría acomodar así como 2, aquí 3, aquí 4 y aquí 5. Si yo voy a colocar 19, el 29 lo tendría que colocar como por aquí. Bueno, eso porque lo estoy haciendo así como en línea, ¿verdad? Entonces, estos están juntos, pero este está muy disperso. Entonces, es como, esa es la medida de dispersión, ver qué tan lejos están los datos de los otros. Ok. Ajá. También tenemos, por ejemplo, las medidas de dispersión, ¿verdad? Que van como el rango, que indica si los datos están más o menos agrupados. El valor máximo, que es
el valor máximo que toman los datos. Por ejemplo, en el caso anterior que acabo de dar era como 29. El valor mínimo, que era en ese ejemplo, era 1. No, creo que era 2. Y bueno, para calcular el rango, lo que hace es el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, por ejemplo, en este caso, el valor máximo es 29 y el valor mínimo es 2. Entonces, 29 menos 2 es 27. O sea, el rango sería 27. ¿Queda claro? Sí. Bueno, yo sí. Ok. Ahora, bueno, aquí viene un ejemplo. Dice que consideremos el conjunto, ¿verdad? Y nos dan este conjunto. ¿Cuál es su recorrido o rango? Entonces, primero vemos que afortunadamente ya está ordenado de menor a mayor. Entonces, como ya está ordenado, simplemente agarrar el primero y el último. Entonces, el valor máximo es 28, el valor mínimo es 12, el rango es restarlos. 28 menos 12 es 16. ¿Queda claro? Sí. Bueno, eso sería como la presentación en cuanto a las medidas de posición. Ahora voy a dejar de compartir. Salirme de aquí. Y entonces vamos a pasar a compartir. Ya estamos arriba. Esta es la sesión 3. Y hoy es martes 21 de septiembre. Ok. Voy a ir a traerme el primer ejercicio. Ok. Este es el primer ejercicio. ¿Sí lo ven bien o necesita que lo haga más grande? Se ve bien, profe. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces dice que estos son los salarios en miles de colones ofrecidos a 16 personas. Nos dan los datos. Determine e interprete para la muestra. La muestra es porque es una pequeña cantidad de todo el total, ¿verdad? Entonces, la media aritmética o promedio, la moda y el rango. Entonces, lo recomendable es ordenarlos de menor a mayor para que se nos haga más fácil buscar, por ejemplo, el rango, ¿verdad? Entonces, podríamos ordenarlos aquí. Entonces, ¿cuál sería el menor? El menor, si no me equivoco, es 135. Ahí me corrigen cualquier cosa. Ok, luego vendría 142. Luego me parece que es 144. Profe, el menor no es 100. Uy, sí, no había visto 100. Claro. Vamos a correr esto para acá. El menor es 100. Luego 135, 142, 144, 148, 149. Veamos que hay dos 149, o sea, dos 149. Entonces los colocamos dos veces. Luego vendría 150, 151, 154, 155, 1
Luego este y este, que son iguales, los de 165. Luego 166. Ay, casi me entra, pero no. 167 y 170. Listo, parece, ¿verdad? Ok. Entonces, en la parte A nos dicen la media aritmética o el promedio. ¿Recuerdan cuál era la fórmula para calcular el promedio? Se sumaban la cantidad de números y ya no me acuerdo qué más. Entonces, sí, es sumar todo. Sumar 100, 135 más 142 más 144, 148 más 149 más 149 más 150 más 151 más 154 más, aquí voy a poner puntos porque ya no me va a entrar, más 170. Eso es Todo dividido entre la cantidad de términos, ¿verdad? Que es Ajá. Entonces, ¿cuántos tenemos? Bueno, voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 2, 16, me parece. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entre 16. Entonces, ahora sí, y pues obviamente esto lo vamos a meter en calculadora. Si pueden hacerlo para confirmar que nos da igual, ¿verdad? Ok, a mí lo que es el numerador me dio 2410. Y esto entre 6. Cualquier cosa, si les da diferente, me dicen. Entonces luego llego a que eso es igual a, bueno, en fracción, pero voy a poner un número, así en decimal, 401,67, porque redondeé. ¿Les dio lo mismo? sí, correcto. Ok, entonces esta sería la media aritmética o el promedio. Entonces ahora nos piden la moda. Entonces, para la moda, ¿cómo sabía uno cuál dato o cuáles datos eran la moda? Es el dato que más se repite. Exacto. Entonces, Ese es bimodal, si no me... ajá, porque tenemos estos dos se repiten 2 veces y estos también se repiten 2 veces. Y ya el resto se repite una única vez. Podríamos hacerlo en una tabla, ¿verdad? De frecuencia absoluta y ver, pero también está pues fácil de ver así como en esta línea. Entonces es bimodal, ajá, voy a poner bimodal en 149, esta cosita, mi chance porque esta barrita, ok, y 165.
Finalmente nos piden el rango. El rango, ¿cuál era la manera para sacarla? Es el mayor, digamos, menos el menor. Ujú. Entonces sería 170 menos 100, ¿cierto? Sí. Entonces es 170 menos 100 y eso es 70. Entonces, ¿dudas, consultas? No. Ok. Voy a irme entonces ahora a traerme el siguiente ejercicio. A ver, ya. Ay. Tarararán. Ok, este es el segundo ejercicio, voy a hacerlo ahí bien grandecito. Entonces, bueno, dice calcule la media en cada uno de los siguientes casos. Entonces, ¿cómo haríamos esto? A ver, ¿qué era la media? ¿Es la media aritmética o el promedio? Eso era la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Ok, entonces ahora, por ejemplo, en este A lo tenemos en tablita, entonces ya no tenemos los datos tipo chorreados o en línea, sino que los tenemos como de una forma más compacta, que es en una tabla. Pero entendiendo la tabla, por ejemplo, están diciendo que hay 2 veces 10, 4 veces 20, 3 veces 30 y 2 veces 40. Entonces, podríamos hacerlo como 10 más 10 más 4 veces 20. Entonces aquí llevo 1, llevo 2, llevo 3 y llevo 4. Ahora, 3 veces 30. Llevo 1, llevo 2 y llevo 3 y 2 veces 40. Profe, disculpe, esos exámenes son, esos ejercicios son de examen. Estos son del libro que nosotros tenemos. En el examen, bueno, creo que ahorita no traigo ejercicios de examen, pero puedo ponerme a buscar ahorita en el receso de 10 minutos como para que más o menos vean más o menos qué puede salir en el examen. Ok, ok. Sí, es que yo hice el examen pasado, en abril, y nos salían ejercicios así parecidos. Entonces, por eso preguntaba. Sí, es que, digamos, el libro toca como un tema más profundo. Por ejemplo, lo que fue la clase de la semana pasada de examen, solo encontré un ejercicio del montón, digamos, bueno, no eran tantos, pero de varios que traía el libro. Entonces, Ok, nosotros como que tocamos el libro y a veces exámenes, y a veces de todo un poco, digamos. ok. Okay. Entonces, esto entre. Ahora es contar la cantidad de datos. Pues podemos comenzar a contar o sumamos 2, 4, 3 y 6 y 2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 5, 6, 7. Entonces, me parece que son 11. Sí, entre 11. Entonces, sumamos. Bueno, aquí esta barrita voy a ocultarla porque me estorba. Y aquí voy a trabajarla como la vimos en la presentación. Eso es igual a eso. Entonces procedemos a hacer, uno, como son sumas, uno sabe que la multiplicación es como una manera de ahorrarse las sumas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo también podría poner como 2 por 10, porque son 2 veces 10.
Eso entre 11. Y entonces me daría 24,54. ¿Les dio lo mismo? Bueno, voy a confiar que sí. Ajá. Y ahora entonces, en el caso de la tabla B, allá tengo espacio. Entonces voy a cortar esto. Bueno, ya pues. A mí me dio igual ese ejercicio. Ah, ok, excelente, gracias. Voy a pegar aquí, nada más que voy a recortar y voy a dejar únicamente la tablita B. Ok, la hice súper grande. Entonces ahí está. Entonces esto es igual que sumar, ¿verdad? 2 veces 100, 4 veces 200, 3 veces 300 y 2 veces 400. Entonces 100 más 100. En este caso lo voy a poner como una, que es una suma, pero lo voy a poner como multiplicación para ahorrarme espacio. Entonces 2 por 100 más 4 por 200 más 3 por 300 más 2 por 400. Y la cantidad de datos me parece que es la misma que la vez pasada. 4, 8. Son 11. 11. Ok, entonces ahora sí. Vamos a sacar nuevamente. 2 por 100 más 4 por 200 más 3 por 300 más 2 por 400. Eso entre 11. Me da 45,45. ¿Les da igual? Sí, a mí me da igual. Ok, entonces bueno, ese ya está. Si le dio igual, supongo que no tiene dudas. No. Ok, viene este otro ejercicio. Okay. Ok, dice que es hallar la media y la moda de los siguientes. Okay, entonces, este es el A y este es el B. Entonces, del A, la media. La media nuevamente, ¿cómo se saca la media? Sumando todos los numeritos y después dividiéndolo entre la cantidad de números. Exacto, entonces vamos a sumar 2 más 3 más 3 más 4 más 4 más 4 más 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Todo eso entre, ¿cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, y eso es igual a A mí me dio 5.2. Ok, vamos a ver. Porque casi. Ay, me dio 4.8. Vamos a ver qué he perdido. Es 9 más 8. No, vamos a empezar con 9. Ah, ya vi que pueden. ¿Qué
Eso entre 15. Me sigue dando 4.8. Ok, entonces es 2 más 2 veces 3. Más 4 veces 4. Más 5. Ah, ok. Dejé un 6 perdido, listo. Ahora sí, 5.2. Ajá. Y también nos pide la moda. ¿Cuál sería la moda de este caso? El 5. El 5. El 5 y el 3. Ah, sí, el 5, perdón. Es el 5 porque tiene 3 5, ¿no? En este caso. Ah, no, perdón, pensé que estaba hablando del B. Ah, no, sí, No, seguimos. en este caso es el 6. Y el 4, perdón. Exactamente. Porque el 4 tenemos, vamos a hacerlo con escolar, tenemos 4 cuatros. Y es el que más se repite, entonces la moda es 4. Ok. Entonces ahora sí vamos con el otro, con el B. La media, pues nuevamente es sumar y dividir entre la cantidad de datos que teníamos. Entonces es 7 más 5 más 1 más 4 más 8 más 3, 3 más 9 más 5 más 5. Todo eso entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y ahora sí sumamos. Me da 5. ¿Les da igual? Sí, a mí me dio igual. Ok, entonces ahora sí, la moda en este caso, pues ya no los tenemos ordenados ni agrupados como en el caso A, que lo teníamos como más fácil de ver, sino que entonces la moda ahora es buscar cuál dato es el que más se repite. Que sería, veamos que aquí tenemos un 5, 2, tenemos 3 5. Y es lo único que se repite 3 veces y es el número mayor, porque 7 está una única vez, al igual que 1, al igual que 4, al igual que 8 y al igual que 9. En este caso tenemos 2 veces 3, pero es menor, o sea, 2 es menor que 3. Entonces, definitivamente la moda sería 5. ¿Dudas? No, yo estoy bien. Ok, ahora vamos con el siguiente. Ok. Tananana. Vamos a ver, recorto esto para que sea bonito. Ay. Básicamente se trabaja sobre la imagen. Ok. Vamos a enfocarnos primero como en esta parte de aquí arribita, que dice que, bueno, los goles que han conseguido por partido un equipo escolar durante los últimos 25 partidos han sido 1, 2, tal. Entonces dice que hay que hacer una tabla de frecuencias absolutas y porcentuales. Entonces, lo primero que colocamos es clase, ¿verdad? La frecuencia absoluta. La frecuencia porcentual. Y bueno, esto es porque también no sé, en la primera clase sí se acuerdan que había otra frecuencia que no era tanto en porcentaje, pero entonces aquí no la vamos a poner, porque ya nosotros vamos directamente a la porcentual.
Entonces, la clase. Entonces, veamos que, por ejemplo, 1. Entonces, cuando es 1, la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite. Entonces, vamos a contar cuántas veces se repite 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me parece que solo 6. Ahora la clase 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La clase 3. 1, 2, 3, 4 y 5. La clase 4. 1, 2. Y únicamente 2. Y la clase 5. ¿Qué creo que es aquí? 1 y 2, me parece. Ok, entonces aquí colocábamos al final total. Y la frecuencia absoluta nos tiene que dar, ya en el enunciado nos dice que son 25 partidos. Entonces se supone que los 25. Sumemos para confirmar de que pusimos bien la cantidad de, o sea, la frecuencia absoluta de cada clase. O sea, exactamente nos da 25. Ahora, ¿se acuerdan de cuál era la fórmula para la frecuencia porcentual? No, profe. Que eso es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Voy a ponerle FA entre la cantidad de datos que tenemos en total por 100. Entonces, vamos a ir a ver si exactamente fue así como lo vimos. Tarananam. Denme un momento. Ahora sí, me perdí, aquí estoy, ya. Entonces, para la clase 1, ¿cuál sería la frecuencia porcentual? ¿O cómo la harían, pues? Hola, profe, llegué tarde, Hola. pero aquí estoy. Bueno, es lo importante. Bueno, voy a ver si me logro ubicar. Ok, si no, puedo hacer un breve resumen. Igual aquí estamos. Bueno, ahorita lo que estamos Gracias. haciendo es la tabla de frecuencias que usted en esa clase sí estuvo. Ajá. Entonces estamos sacando las frecuencias porcentuales de cada clase. La pasada no estuve, no se acuerdan, no me conecté ya, se íbamos bien. Ajá, pero esto fue de la primera clase. Ah, sí, ya me acordé. Ujú. Entonces estamos sacando ahorita la frecuencia porcentual, por ejemplo, de la clase 1. Entonces, con gusto, sería la frecuencia absoluta de la clase, ¿verdad? Entonces en este caso es 6, entre 25, que es el total, por 100. A mí me dio 24. Ahora con esta otra, igual, sería 10 entre 25 por 100, da 40. Esta me da 20. Esta me da 8. Pues esta también me da 8. Si sumamos, tiene que ser el 100%. Entonces, 24 más 40 más 20 más 8 más 8 me da 100. Ok, entonces ya de esta manera vemos los datos como más fácil. Ya no tenemos todos estos datos así. De hecho, voy a quitar esas líneas de ahí arriba.
Ok, entonces ahora visualizando la tabla, dice que calculemos la media y la moda. Entonces aquí voy a poner la moda. La media lo voy a poner en la siguiente página porque ya aquí no me entra. Entonces, la moda era la frecuencia absoluta mayor, o sea, como lo que más se repite, pues. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la frecuencia absoluta? Que es, la verdad, mayor. Sería 10, porque vemos que es el número mayor. Y 10 tiene relación con 2. Entonces, la moda es 2. Me voy a llevar... Vamos a hacer un recorte de esto exactamente. Sí. Copiar, lo pego en la siguiente página. Y listo. Ahora sí, nos pedían la media aritmética. O el promedio, ¿verdad? La media es sumar todos los datos, básicamente. Aquí, otra vez, voy a, pues, hacerlo como multiplicación, porque sabemos que 6 veces 1, entonces para no poner 1 más 1 más 1 más 1 más 1, entonces voy a ponerlo como multiplicaciones. Entonces, 6 veces 1 más 10 veces 2 más 5 veces 3 más 2 veces 4. Aquí era un más, perdón. 2 veces 5. Todo eso sobre la cantidad de datos, que por dicha aquí ya la tabla nos dice cuánto es. 25. Entonces vamos a hacer esto. Me da 2.36. ¿A ustedes también? Sí, profe. Ok. Entonces ya ahí tenemos lo que es la media. Era lo que nos faltaba de esta tabla. Voy a hacerla aquí más chiquitita. Al final de cuentas está en la página anterior. Voy a traerme esto para acá. Y voy a borrar esto. Ahí. Ok, entonces voy a... Esta es la cuestión. Si yo dejo grabando, se me es más fácil subirlo de una vez a YouTube. Si le doy pausa, tengo que después unir los videos. Así que vamos a ver qué puedo hacer. Pues detengamos la grabación. Dice que ya está grabando. Voy a compartir. Ok. Y bueno, esto sería la segunda parte de la clase de hoy. Entonces ya me fui a ver unos ejemplos. Y tenemos... Ok. De un examen del 2016, creo que es del primero, en realidad, tenemos un ejemplo como este. ¿Lo pueden leer bien? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces dice que un estudiante de un curso de ciencias realiza 4 quizzes y obtiene las siguientes calificaciones: 48, 48, 84 y 100. Entonces, de acuerdo con la información anterior, nos están pidiendo, vamos a usar este naranja,
la media aritmética de las calificaciones que obtuvo en ese estudiante en los quizzes. Nuevamente, ¿cómo averiguamos nosotros la media aritmética o promedio? Sumando los números y después dividiéndolo entre la cantidad de números. Exacto, entonces sumamos los datos, digamos, 48 más 48 más 84 más 100. Y lo dividimos entre la cantidad de datos, que en este caso es 4. Vamos a ver, aquí voy a tratar como de hacer un resumen. Entonces, eso se representaba con una X con una raya encima. Entonces, si lo sacamos en calculadora, ¿verdad? 48 más 48 más 84 más 100. Esto es 280 entre 4. Y entonces me daría 70. ¿Sí les dio igual? Sí. Ok, entonces ese es un ejemplo. En realidad yo vi varios exámenes y la mayoría traen solo como 2 preguntas, así como que tenga que ver con esta parte. Entonces se viene otro, ya. Bajé mucho. Ok, está este otro ejemplo que dice que la moda de, y dan datos, es, entonces, la moda es el dato que más se repite. Entonces vemos que, por ejemplo, 84 aparece 2 veces, 24 aparece 3 veces, 36 2, 18 1 y 26 1. Entonces, el dato que más veces se repite o el que vemos más veces, ¿cuál sería? 24. Exactamente. Entonces, esa es la moda. Ahora. No sé qué tengo que copiar. Este ya es del primer examen del 2017. Este, de hecho, lo habíamos visto también la semana pasada. Solo que ahora la pregunta 42, pues no nos importa, porque la 42 era como de entender el gráfico. Ahora la pregunta que nos importa es la 43. Denme un momento para conectar la compu a cargar, que ya me va a pedir batería. Listo. Sí, entonces, la pregunta 43 dice, voy a colocar aquí la pan. Considere las siguientes proposiciones. La moda es tener un hermano. Y el segundo, o la segunda afirmación, el dato de mayor frecuencia es 6 hermanos. Nos preguntan cuál de ellas, o cuáles, ¿verdad?, son verdaderas. Entonces, pues en esto hay que analizar dato a dato, ¿verdad? Entonces, la moda es tener un hermano. Es decir, ¿qué entienden ustedes con esta afirmación? De ahí se supone que ahí afirma que todos tienen solo un hermano y no es así. Algo así, y no, digamos, la moda era como la frecuencia absoluta mayor, ¿verdad? Discúlpame un momentito. Profe, a mí me toca irme de emergencia a mi trabajo. Acaba de ocurrir una emergencia. ¿Es posible que me mande la clase, porfa?
Sí, claro, bueno, la clase siempre queda en el canal, ¿verdad? Y el PDF igualmente yo se lo mando por correo. Y el enlace también, porque todas las clases hay que calificarlas. Disculpe, gracias. Con gusto. Profe, pero la moda no es el número que más se repite. Es la frecuencia absoluta que más se repite. Oh, ok. Ok, sí es como el número que más se repite, digámoslo así, porque si el número se repite más veces, pues tiene más frecuencia absoluta. Entonces dice que la moda es tener un hermano, o sea, básicamente que tener un hermano es el que más datos tiene. Entonces nos ubicamos en el gráfico. Este eje dice que es la cantidad de hermanos. Y pues este eje, aunque no lo hace así, es la cantidad de personas. Entonces, está diciendo un hermano. Y vemos que hay un puntito, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese 6, aquí es 1, aquí es 4, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 2. Entonces, la moda es tener un hermano. Es como que la mayor cantidad de personas tienen un hermano. ¿Ustedes lo ven cierto o falso? Falso. ¿Por qué falso? Yo lo veo cierto, pero ¿Por qué cierto? Falso por... porque... Adelante. No, siga. Digo que es falso porque afirma que la moda es tener solo un hermano y la cantidad de hermanos, dependiendo, aumenta o disminuye. Eh, pues sí y no. ¿Quién dijo que... ¿Quién dijo? En el caso de que, ¿por qué considera que es verdadero? Yo pienso que digamos, en el dato, el uno, ¿verdad? Ujú, Y hay uno, digamos, de cada uno. Pero a ver, son 6, ujú. pero en la ubicación para cada uno de esos otros, o sea, solo hay uno, pienso yo, no sé. Ok, pues si los gráficos salen de una tabla de frecuencias, entonces básicamente está diciendo que 6 personas tienen un hermano, 4 personas tienen 2 hermanos, 3 personas tienen 3 hermanos. Entonces, esto si lo colocamos en datos, pues sería como que una persona, ok, no, hagamos así. Uno Una tiene persona, 6. cero hermanos, ¿verdad? Una persona, 6. Entonces, 1. Otra persona, 6. Otra persona, 6. Otra persona, no, al revés. Otra persona, un hermano. Otra persona, un hermano. Al final de cuentas van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que, digámoslo así, votaron por un hermano. Luego van a haber 4 personas que votaron por 2 hermanos. Luego, 3 personas que votaron por 3 hermanos. 4 personas que votaron por 4 hermanos. Y 2 personas que votaron por 5 hermanos. O sea, al final de cuentas, estos son los datos así tipo chorreados en lista. Entonces, definitivamente la frecuencia o el número que más se repite es 1, ¿cierto? Porque hay 6 unos. Entonces, esta es verdadera. La Duda. 43 es verdadera. La primera de la 43 es verdadera. Así es que son dos. La moda es tener un hermano. Exacto, porque digamos, imagínense que ustedes están en una sala con aquí no sé cuántas personas son, o sea, aquí son 20 personas, ¿verdad? 20 personas. Entonces, de esas 20 personas, 6 tienen un hermano, una persona es hija única o hijo único, y así. Entonces, la moda, por decirlo así, lo más cool, no sé cómo decirlo, lo que más se repite es que tengan un hermano. ¿Queda claro? Sí.
Sí. Ok. Ahora, vamos a analizar la siguiente proposición. Dice, el dato de mayor frecuencia es 6 hermanos. Que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes consideran que esta segunda proposición es verdadera o falsa? De ahí yo pienso que es verdadera, profe. ¿Por qué? Ah, no, mentiras. El dato de mayor frecuencia es un hermano. Ujú. Sí, es que el dato de mayor frecuencia es 6 hermanos, dice ahí. Veamos que ni tan siquiera hay 6 hermanos, llega hasta 5. Sí, es falsa. Entonces esta es falsa. Entonces, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Solo la una. Solo la 1. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Vamos a... Esta es del 2018. Creo que igual es del primer examen del 2018. Ok, vamos a hacerlo bien, bien grande. Ahí pueden ver bien los datos, sí. O lo hago más grande. Ay, yo tengo el pasado, profe, que fui, lo hice y lo perdí. Ay, qué pecado. Bueno, esperemos que la próxima vez puedan pasar. Y esperen, el otro mes yo creo que ya. Ya casi. ¿Estas clases las van a seguir dando así por un tiempo o no, profe? No sabe. Sí, de hecho, bueno, ya el profe tiene montado el formulario, falta como distribuir los temas, pero como la otra semana es la semana de vacaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, la otra semana me imagino que ya en la página en Facebook ya suben cómo van a estar los horarios, cuáles temas y nuevamente el enlace para la inscripción. Porque ella, y como no sabe uno, porque si uno no ha ido a hacer estos exámenes, me imagino que son para empezar como en noviembre o algo así. Porque uno hace, nosotros hacemos estos exámenes, la otra convocatoria está como, es que no recuerdo bien si es a finales de octubre, principio de noviembre, no sé. Entonces, digo, ¿cuál es matrícula? Uno no sabe, ¿ves? Porque uno no sabe si lo ganó o no. No sé. Es que esto está complicado, más ahora que todo es como virtual, que creo que ha cambiado la manera en la que hacen los exámenes, supongo, no sé. Sí, bueno, yo tengo ahí ya, digamos que siempre hay un calendario, que la fecha era para septiembre, pero se corrió la fecha para, creo que para octubre, algo así, o para, mentiras, era para octubre, todo, bachillerato por madurez y todo se corrió, ¿verdad? Lo que es a distancia. Pero sí, digamos, entonces dice uno, ¿cómo hago para cuál voy a matricular? Y si gano este examen, no lo puedo matricular. Si yo supiera que lo pierdo, lo vuelvo a matricular, ¿verdad? Porque uno llena un formulario. Pero, ¿no sabe uno? ¿Quién sabe? Yo en esto es que sí soy completamente nueva. O sea, Sí, quién sabe. es mi segundo mes en el proyecto, digamos. Pero Sí, es que esto es todo es en Yo nuevo, la verdad. Aplico. Todo, o sea, toda la información está en Yo Aplico, en la página del MEP. Sí, lo que son los exámenes y todo eso. Sí, inclusive, ya digamos, cuando publican las sedes, ahí usted se mete a Yo Aplico y le va a salir la sede, el aula, Sí, la sí, materia. digamos, ya uno lo tiene, pero yo lo que me refiero es que si la profe, si ellos van a seguir dando durante, o sea, van a seguir con este proyecto, ¿verdad? Durante todo lo que queda del año, y la profe dice que ya van a publicar en Facebook para matricular otra vez. No sé si sigue uno con lo mismo o... Me imagino que dan la misma octavo, pero otros temas, ¿verdad? Siguen con otro tema, supongo que debe ser Si no así. me equivoco, sí. Pero Sí, igual estamos porque dando séptimo, octavo y noveno. son un Entonces, de montón hecho, de, sí. si usted ahorita quiere, digamos, puede matricular, creo que en todos, si usted quiere. Entonces, si por ejemplo, Ajá. si, no sé, usted quiere matricular ahorita, estamos en septiembre, el mes siguiente es octubre,
Puede matricular unos de octavo, puede decir, uy, quiero repasar unos temas de séptimo y matricular los temas de séptimo también. O, quiero adelantar temas de noveno, entonces puede hacerlo. Sí, bueno, yo es que tengo ganado todo. Solo me queda mate de octavo y mate de noveno. Claro, porque tiene que pasar la de octavo para poner la de noveno. Sí, entonces no podría. Si yo debiera otras materias, yo me apunto en otras, ¿verdad? Ajá. Igual de esto solo de mate, creo. Ajá. Bueno, sí, es solo de mate, porque somos estudiantes de mate. Ok, entonces vamos con esta otra. Esta es del 2018. Dice, considere el siguiente contexto para responder las preguntas 42 y 43. La 43 ahorita la voy a pegar, porque es que si no se va a ver mucho. Entonces dice que se realizó una encuesta a los niños de una escuela con respecto al tiempo en horas dedicado a estudiar fuera del horario escolar durante una semana. Se eligió al azar una muestra de 15 estudiantes. Este dato vamos a hacerlo así como importante, ¿verdad? Y los resultados obtenidos son los siguientes. Vean que por dicha ya nos lo dieron de menor a mayor y también ordenado. Entonces eso es una ventaja. Ahora dice, considere las siguientes proposiciones referidas a los resultados de la encuesta. Entonces la primera, vamos a analizar la primera si es verdad o falsa. Esta primera. Existe diferencia de 7 horas entre el tiempo que dedica el estudiante que más estudia y el que menos estudia fuera del horario escolar. ¿Qué consideran ustedes? De que más estudias el 7, en 7. A ver, entonces. No, porque el que más estudia es este que estudia 9 horas. Pero solo uno. Bueno, sí. Ajá, pero no nos están diciendo como en moda, sino como el que más estudia. Puede ser 1, pueden ser 50. Ya. Uh-huh. Y el que menos estudia. El que menos estudia es este que estudia 2 horas. Entonces, hay 2 que estudian 2 horas, sí. Ajá. Entonces, la diferencia entre la cantidad de horas que estudia el que más estudia y el que menos estudia, o los que menos estudian, ¿verdad? ¿Es de 7 horas? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta vendría siendo verdadera, ¿cierto? Porque 9 menos 2 es 7. O sea, la diferencia es de 7 horas. Uh-huh. Ahora, vamos con la siguiente, que es esta 2. La mayoría de los estudiantes dedican 2 horas de estudio fuera del horario escolar. O sea, la mayoría de los estudiantes, eso es como otra manera de decir moda, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Podemos hacer aquí aparte los datos. ¿Cuántos estudiantes estudian 2 horas? Dos. 3 horas. 3. 4 horas. 2. 5 horas. 1. 6 horas. 2. 7 horas. 3, 4. Y finalmente 9 horas. Entonces dice, la mayoría de estudiantes dedican 2 horas de estudio fuera del horario. ¿Qué creen que sea? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? ¿Qué? Yo pienso que es falso, profe. ¿Por qué? ¿Y porque solo son 2? Exacto. Y la mayoría de personas están aquí con 7 horas. 7, porque son 4. Uh-huh. Entonces, la respuesta correcta sería solo la 1. Vamos ahora con la 43. 43. Muy bien, vamos a hacer aquí grandecita.
Voy a traerme y voy a recortar como lo que es la información para no estar subiendo y bajando. Ok. Ahí está otra vez el enunciado. Esto voy a hacerlo un poquito más chiquitito. Listo. Dice ahora, otra vez es ver cuáles son verdaderas. Es la misma información, entonces no voy a volver a leer el enunciado. Dice, el promedio, ¿verdad? O la media aritmética de horas que los estudiantes dedican a estudiar fuera del horario escolar es de 9 horas. Entonces, hay que ver si es cierto o no. Para comprobarlo es recordar cómo se saca el promedio o la media aritmética, que es sumar todos los datos que nos dan y dividirlos entre la cantidad de datos, es decir, sumar 2 más 2 más 3. Entonces, 2 más 2 más 3. ¿Esa cuál era, profe? ¿Cuál de sacaba así? La media aritmética o el promedio. Ok. Más 4 más 4 más 5 más 6 más 7 más 9. Aquí podríamos contar los datos, pero vemos que también hay una muestra de 15 estudiantes. Entonces ya aquí sabemos que es 15. Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, voy a dejar de escuchar un momento. Es que creo que me están haciendo una estafa por el correo, entonces tengo que llamar al banco. Ah, ok, tranquilo. Ojalá que no. Ojalá que todo esté bien. Profe, entonces esa era, ¿se suman todos los valores esos? Ujú. ¿Y después? Se dividen entre la cantidad de datos que habían. Es decir, podemos contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los contamos o vea que el enunciado ya nos dice, ¿verdad? Que se eligió al azar una muestra de 15 estudiantes. Entonces ya sabemos que se va a hacer el total. Ah, ok. Ok, vamos a ver. Aquí perdí un 6. Más 6. Más. Me da 75 sobre 15. ¿A usted también? No lo hice, profe. Eran 15. Digamos 15 abajo porque es la cantidad de datos, ¿verdad? 1, Ujú. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se sumaban, había que Ujú. sumar todo, digamos. Tiene que sumar como el dato 1 más el 2 más el 3 más el 4. Entonces suma Por todo eso. eso, un ejemplo, yo sumo así como 2 más 2, 4, Ujú. más 3, 6, así, lo sumo así de esa manera. Ajá. Y luego Otro que puede como verlo como multiplicación, porque nosotros sabemos que la multiplicación es una manera más fácil de sumar. Entonces dice, 2 veces 2, o sea, 2 por 2. 3 veces 3, entonces 2, voy a escribirlo aquí. Entonces 2 por 2, más 3 veces 3, más 2 veces que está el 4, más, bueno, una vez que está 5, ¿verdad? Más 2 veces que está el 6, más 4 veces que está el 7, más el 9. Al final de cuentas es lo mismo. Y ya todo ese resultado lo divide entre el total de datos. Ah, ok. Ya, ok, ya entendí. Digamos, profe, bueno, perdón, ¿verdad? Volviendo al tema, usted, digamos, descansamos esta semana y luego ya se hace la matrícula para los otros, ¿verdad? Sí, para lo que sería octubre, las 3 semanas de octubre. Sí, Bueno, para el otro tema, ¿verdad? El otro tema que sí. Ajá, no sé Sí, qué todavía, pero sí. sí.
digamos que un ejemplo, que sean fracciones o algo así. Ajá, Sí, digamos, yo lo que hice la otra vez lo matriculé con usted, ¿verdad? Este otro segundo, porque hicimos el primero, ¿se acuerda? Que era de, de triángulos. uy, sí, de triángulos. Ujú. Sí, ya en esta semana de vacaciones hay que darle una repasadita a todo, ¿ah? Claro, de hecho podrían buscar como exámenes viejos y más o menos ir practicando de todo un poco, porque ya el examen más o menos usted ve como cuántas preguntas de cada cosa salen. Por ejemplo, de Sí. este tema de medidas, salen como 2 preguntas nada más. Usted no sé si ha visto que ahorita les estoy dando de 2 en 2. 2 Yo del sí, 2018, 2 del yo sí fui 2016. yo fui de profe, pero la verdad, pura verdad, no había estudiado nada, fui a lo que medio me acordaba, pero ya hace tanto tiempo, entonces, no, lo perdí, obviamente. Pero cuando yo descubrí esto que lo vi en fe, yo, bueno, es un éxito, ¿verdad? Para mí. Sí, claro. Sí, sí, porque di, así uno practica. Y también di, tiene alguien que sabe del tema que si usted tiene una duda, pues nada más la hace. Sí. Ujú. La media aritmética o el promedio sí te dio 5. Y ahí no, estaba hablando y no dice nada, profe. Es que no tengo ni calculadora aquí, tendré que Ah, usar bueno, el no, teléfono. no se preocupe. Entonces, confiamos en que sí es, bueno, sí es 5. Yo lo saqué y me dio 5. Entonces, aquí el enunciado dice que el promedio de horas que estudian, que se dedican a estudiar, es de 9 horas. Pero a nosotros nos dio 5. O sea, esta es falsa. Ujú. Ahora, vamos a analizar la siguiente. Dice, el menor tiempo que dedica un alumno a estudiar fuera del horario escolar es de 2 horas. O sea, el menor tiempo, o sea, el dato menor. Pues como dije a un principio, por dicha nos lo dieron ordenado y efectivamente es 2. Ujú. Sí, es verdadero. Entonces la respuesta Esa es X, profe, con la rayita, ¿qué significaba? esto. Sí. Eso es promedio o media aritmética. Ah, ok. Ya. Aritmética. Ahora, eso es del 2018. Aquí hay otro. Ya. Vamos a ver qué tanto campo hay aquí. Porque este sí es un poquito más. Bueno, lo vamos a poner a la par cualquier cosa. Este es del segundo examen del 2016. Entonces, el segundo examen del 2016. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Vamos a ver aquí. No me combina ahí. No, ok, listo. Entonces, dice que considere el texto y responda a las preguntas 44 y 45. Voy a traerme la pregunta 44, ¿verdad? Ya, la pego aquí. Ah, bueno, aquí ya están las 44 y la 45 en realidad. Se ve súper pixeleado. Creo que ni tan siquiera se entiende bien. Voy a intentar hacerla aquí más grande. Copiar. Voy a eliminar esto. Pegar. Bueno, yo creo que tampoco se ve muchísimo, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Vemos que la mayoría de estas en realidad lo que nos están dando son preguntas de verdadero o falso. Entonces es como de empezar a ver si sí o si no. Bueno, el enunciado dice, los 6 miembros de una familia son llamados a actualizar algunos de sus datos personales en la Caja Costarricense del Seguro Social. La persona que les toma los datos registra la estatura de cada uno en centímetros y la edad en años cumplidos. Entonces lo registra en la siguiente tabla. Entonces vemos que Jimena, Paula, Arturo, Roberto, Natalia y Andrés. ¿Cuánto miden y cuántos años tienen? Entonces, la 44 nos dice, el promedio, ¿verdad? O la media aritmética de las edades de las mujeres es mayor que el promedio o la aritmética de las edades de los hombres.
poquito, voy a cortarla, en realidad para tener más espacio para trabajar. Ok, entonces, primero tendríamos que sacar como la aritmética de la media aritmética de las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso es sumar los datos y dividirla entre la cantidad de datos. Entonces, analizamos que las mujeres, vamos a ponerlo aquí de colores, Jimena, Paula y Natalia. Ok, entonces es sumar los datos que nos dan. Es en edad, ajá, entonces sería 56 más 60 más 60. Perdón, profe, se me fue la voz. Tranqui. Ok, esto entre 3. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Todo claro? 56 más 60, ok. Porque son los datos de las mujeres. De las mujeres, sí. Eso me da 179 entre 3, que eso es aproximadamente, vamos a redondearlo, 59.67. Ahora, si yo saco la media aritmética de los hombres, entonces ahora sí vamos a agarrar los datos de los hombres, Arturo, Roberto y Andrés. Ok. Entonces tendríamos que 60 más 55. Edad, profe, edades. Ajá. Sí. Estoy poniendo la edad. Ajá. 60, 55 y 84. Igual son 3 datos, o sea, son 3 datos nada más. Entonces es 60 más 55 más 84. Eso me da 199 y lo divido entre 3. Y eso me da más o menos 66.33. Ok. Entonces ahora nos dice que el promedio de las edades de las mujeres es mayor que el promedio de las edades de los hombres. ¿Qué cree usted que sea? Falsa. Exacto, porque los hombres es más, porque es 66.33. Entonces esta es falsa. Ahora dice, la edad máxima es de 84 años. Entonces es buscar en los datos y ver cuál es la mayor. No está ordenado, así que no es el último, porque vemos que, por ejemplo, 65 está después de 60. Entonces, el dato mayor efectivamente es 84. Es la edad mayor. Entonces, esta es verdadera. Entonces, de ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Solo la 2. Solo la 2. La opción B. Ahora, me voy a llevar otra vez esto, porque ya se me toca llevarme a la otra página. Y ahora me voy a traer la pregunta 45. Aquí me la traje con todo y 44, pero la voy a cortar. Ok, otra vez, ver cuáles son verdaderas y cuáles no son verdaderas. Entonces, la moda de las edades es 60 años. La moda es el dato que más se repite. O con mayor frecuencia absoluta. ¿Qué más se repite? Entonces, en edades, es decir, lo que nos va a importar es esta columna de acá, ¿verdad? Bueno, esta fila, no, sí, columna de acá. Entonces, 56 se repite una única vez. 60 se repite 2 veces. 55 se repite una vez. 63 una y 84 una. Entonces, podríamos decir que hay una moda, porque hay un dato que se repite más o una frecuencia que se repite más, es decir, 60, porque aquí hay 2. Entonces, la moda es 60 años, eso es cierto. Ahora, retomando la parte de la presentación,
o sea, puede haber moda, ¿verdad? Que es como en este caso, que solo un dato, por decirlo así, destaca. Puede ser bimodal, es decir, como que estén parejas. Por ejemplo, no sé, que en 65 también haya, en 55 también haya dos, entonces las dos van parejitas. O puede no tener moda, porque si todos los datos se repiten una misma cantidad de veces, pues no va a haber algo que destaque, no va a haber uno mayor que el otro, porque al final de cuentas todos son iguales, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahora vamos a ver, dice, no hay moda para las estaturas, es decir, como que ningún dato se repita. ¿Qué cree usted? Sí. ¿Que sea cierto o no? Falsa, porque se repite el 1,56 m, 1,56. Exacto. Este está aquí 2 veces. Entonces, por ejemplo, yo sé que ahí ya puedo sacar una moda. Entonces, esta es falsa. Entonces, la respuesta sería la C, que es solo la 1. Y ahora estos son ya los últimos dos, del 2017, el segundo examen. Tengo estos, copiar, pegar. Ahí se quitó. Igual, considere el contexto para responder las preguntas 42 y 43. Las en años cumplidos de los 9 integrantes de un grupo de baile folclórico son 25, 19, 20, 27, 15, 31, 22, 32 y 25. La media aritmética de las edades en años de los integrantes del grupo corresponde a... Entonces, vamos a recordar, la media aritmética se representa con una X, con una rayita encima, o también con una M. Hay que ordenarlo, ¿verdad, profe? Podríamos ordenarlo, nos serviría ordenarlo, pero también como la media aritmética es solo sumar, podríamos ir sumando, así como este ya lo sumamos y este ya lo sumamos. Ok. Uh-huh. Entonces, pues pongámoslo así como lo vamos leyendo. 25 más 19, uh-huh, más 20, más 27, más 15, más 31, más 22, más 32, más 25. Eso entre la cantidad de datos que hay. Y pues nos están diciendo 9 integrantes. Entonces no es necesario contar. Vamos a confiar en que el enunciado está bien. Entonces vamos a sumar 15 más 19 más 20 más 27 más 15 más 31 más 22 más 32 más 25. Eso me da 216 sobre 9. Entonces eso me da 24. Entonces, así, la media aritmética en las edades en años de los integrantes corresponde a, pues, 24. Si, por ejemplo, nos diera 24,38, pues lo que nos están preguntando es exactamente en años. O sea, nada más nos interesaría 24. Aquí nos salvamos que nos dio el número exacto como tal, ¿verdad? Y ahora sí, la última pregunta, la 43. Considere las siguientes proposiciones. Voy a hacer esto un poquito para arriba. Ay, no puedo seleccionarlo. Okay. Dice, la menor edad en el grupo es de 19 años. Entonces, por eso era que aquí nos servía ordenarlo, porque para esta pregunta nos va a servir. Igual podemos ir buscando, bueno, hasta el momento el número menor es 25, hasta el momento el menor es 19, 19 es menor que 20, entonces sigue siendo 19, 19 sigue siendo menor que 27, 15, entonces ya tenemos un nuevo número menor, ¿verdad? 15. 15 sigue siendo menor que 31, menor que 22, menor que 32 y menor que 25. Entonces, ¿cuál sería
la menor edad en el grupo. Sería 15 años. Entonces, esto de 19 años es falso. Ahora, la edad mayor es de 32 años, entonces es buscar cuál es el dato mayor. Que efectivamente es 32, porque no hay un número mayor que 32. Entonces esta es verdadera. Entonces la respuesta sería solo la 2. Y listo. ¿Dudas? Escuché cortado, entonces no sé si fue que me dejó una duda o que no había dudas. No, bueno, yo no, de mi parte no. Ok, el compañero, creo que está todavía con lo de la llamada, entonces, bueno, voy a guardar esto. Yo lo escuché que él se integró, me pareció, ¿no? Sí, ahí está, pero no sabemos si todavía sigue con la llamada, porque esperemos que logre resolver el problema. Entonces, voy a dejar de compartir. Eso sería todo por la clase de hoy. Y bueno, ya dije también que la otra semana es libre, digamos, vacaciones. Si gustan volverse a inscribir, si el tema les interesa, pues ahí va a estar en Facebook, ¿verdad? Este video Sí, claro. en el canal. Está bueno porque así practican bastante y repasan Sí. y todo. Y no, eso de volverse a inscribir, ¿verdad? Uh-huh. Y sí se pueden, bueno, ahí se pueden inscribir en los que quieran, digamos. Ahí la busco, profe, si va a dar otro tema usted. Ah, sí, y creo que también voy a seguir dando octavo, entonces. Pues, Bueno. Entonces, eso es todo por este tema, digamos, en general de estadística. Gracias, profe. Con mucho gusto. Les voy a enviar por correo que necesito que Pablo me diga el correo. Si no, voy a buscarlo. Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, eso necesito que también, para que queden pruebas de que me llenen el enlace de la evaluación de la clase. Entonces, voy a dejar de grabar ahora sí. Está bien, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Con gusto. Buenas noches.